Atención a la última hora porque se filtran los motivos reales de la ruptura entre Irene Urdangarín y Juan Urquijo, el hermano de la mujer del alcalde de Madrid. Bien, hay varias noticias al respecto, pero vamos, ya os adelanto que Irene está ilusionada, en este caso con otro chico, y que fue ella quien tomó la decisión. Al parecer las cosas no han sido como se han contado, porque quieren poner a Irene de mártir, y aquí precisamente pues ha sido ella quien ha tomado la decisión, y yo, cosa que me alegro, porque ahora lo vamos a ver, es un poco síntoma de madurez. Al final el verano es un poco lo que tiene, que bueno, pues puede ser blanco o negro. En este caso no han roto hace poco, han roto hace varias semanas, se habla incluso de hace varios meses. Y bueno, pues una relación con la que en su momento se especuló que había ciertas presiones, tanto de los padres de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina, como del resto de la familia, incluyendo Zarzuela, Leticia y Felipe. Bien, era una relación que no se veía con buenos ojos por muchas causas, entre ellas los lazos de sangre tan cercanos. Al parecer dicen que quien más se opuso a esta relación y quien le intentó dar consejos fue el abuelo, el emérito Juan Carlos I, que no veía nada bien. Él se lleva muy bien con su prima, que creo que es la abuela de este chico, pero vamos, que eso no se veía. Este chico conoce a Irene Urdangarín por medio de Victoria Federica, que era su, bueno, pues o sigue siendo su amiga, o forma parte del círculo de amigos de la capital. Se dice incluso que había una orden especialmente de Zarzuela para que Irene Urdangarín no trajera a ese chico a Palacio. La única que le apoyaba en su relación un poco más abiertamente, o al menos apoyando a su nieta, era la reina Sofía en este sentido. Las causas de la ruptura entre ellos, bueno, lo que le dijo ella a él parece ser que es: la distancia nos ha pasado factura. Una frase con la que puso punto y final a esa relación. Ella dicen que ahora está ilusionada, de hecho se ha ido de vacaciones con su familia, tanto con su madre como con su padre, han estado en Bidart, y con su abuela también, Claire Liabert, creo que se llama, la madre de Iñaki Urdangarín. Y bueno, pues que en este sentido pues ha estado muy bien. Ella, ya lo sabemos, vive en Reino Unido junto a su hermano Juan. Allí está estudiando hostelería, turismo y eventos, que era una carrera que no era para la que iba, pero que finalmente pues se ha ilusionado. Es una carrera de viajes, cosa que a ella le gusta hacer, y parece ser que esto también ha tenido que ver un poco con el final de esa relación, pues porque ella no se veía pues como la típica señora de Madrid que acude a eventos con su pareja, a los toros, y veranea en Sotogrande y demás. No, ella está acostumbrada a viajar desde pequeña, y en este sentido pues se ha ilusionado mucho con la carrera. Dicen que está sacando muy buenas notas, y que bueno, a partir de esa distancia pues que surgió una crisis que no han podido superar. Él ha estado en Sotogrande con su familia en el sur de España, disfrutando de vacaciones de verano, y ella se ha ido al norte, o sea, imposible coincidir. Y la verdad es que el hecho de cuadrar agendas pues no era fácil. Él quería que ella asistiese a eventos que a ella tampoco le hacían mucha gracia. Ella es más bien timidita, acude a las cosas familiares pues porque sí. Pero vamos, que ella es la niña de la familia. Y cuando digo la niña de la familia es que tiene 3 hermanos mayores, como 3 troncos, porque creo que pasan todos los 2 metros. Y en este sentido, pues estaban ojo a visor. Ojo, que yo no digo que el chico sea malo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que ver esto un poco con ojos de chicos un poquito más inocentes que la media, ¿vale?
Y por ahí, pues bueno, creo al parecer que los padres se imaginaban que esto no iba a ser muy duradero. Al final ha sido ella quien ha tomado el toro por los cuernos y le dijo pues esa frase. Ahora mismo ella se encuentra feliz, realizada, se ha integrado perfectamente a su nueva vida inglesa, y esto pues habría terminado de sentenciar una relación sentimental que estaba marcada tanto por la distancia como por la juventud. Bien, como digo, al parecer pues ella ya habría encontrado una nueva ilusión. Como desconocemos el momento en el que rompieron, pero se presupone que desde hace semanas o incluso algunos hablan de principios de verano, pues ella han salido informaciones como que ella está con un compañero efectivamente de formación universitaria en Oxford, que también estudiaría hostelería, turismo y eventos. No pertenece a la realeza, pero es bastante más serio. Al parecer su hermano mayor ya lo conoce, ha dado el visto bueno, ha hablado con los padres y ha dicho bien. No se habla de relación, se habla simplemente de ilusión. Pero que por lo visto que ella está bastante contenta con este chico de Reino Unido. Dicen que es un chico alto, que es atractivo y que le habría robado el corazón. También dice un alivio para Leticia porque parece que Irene no vendrá tan a menudo a Zarzuela como en el último año y que ya se ha librado de una. Bueno, tanto Irene Urdangarín como Juan Urquijo han desaparecido totalmente de los actos familiares del uno y del otro, y sería una prueba más de que ya no estarían juntos. Al parecer, quien más se negó a esta relación, como he dicho antes, es el abuelo, el rey emérito, que quiere reinar un poco desde la distancia. Ella tiene un cariño especial por su abuela, la reina Sofía, y fue un poco la que le apoyó con esto, la que calmó un poquito las aguas. Como digo, ha sido una niña que la han protegido mucho desde pequeña. Esto no digo ni que sea consentida ni nada, al contrario, hablan de que es una niña súper educada y que sabe adaptarse a situaciones. De hecho, era ella la que muchas veces no quería ir a determinados eventos, y ponen como ejemplo, en este caso, una corrida de toros. Pues yo tampoco la veía ahí a Irene, y bueno, pues esto es un poco lo que hay. Hombre, Zarzuela ve todo, ve todo y tiene una opinión. Yo personalmente creo que, bueno, no han dado ningún tipo de escándalo. Sí llamó la atención por esto que hemos dicho antes, por el tema de, bueno, que hay lazos de consanguineidad, a lo mejor muy cercanos, pero parece ser que los padres estaban tranquilos con que eso no iba a pasar nada. Y Felipe y Leticia pues tampoco la tienen, en este caso, a Irene Urdangarín, según las informaciones que pone aquí, pues como, a ver, no es cuestión de comparar, pero un poco lo contrario a Victoria Federica. A ver, es un poco lo que dicen. Pues nada, ella ahora en septiembre se incorporará de nuevo a su formación universitaria, y vamos a ver cuánto le dura, en este caso, esto con este chico, que ya digo, o sea, no aportan más de su perfil, nada más que es una persona seria, y que en este sentido el hermano mayor, que también es bastante responsable, Juan Urdangarín, pues que le ha dado el visto bueno, y que los padres están tranquilos con las decisiones de su hija. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.